formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy presenta ¿En dónde estamos? Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Se me va el sonido. Se me va el sonido. Qué increíble, ¿oh? Se me va el sonido. Se me va el sonido, no tengo sonido. Es acá la inestabilidad del cable. Buen día, ¿eh? Buen día, República Oriental del Uruguay. Comenzando con un temazo musical del Daryl Hall en su casa, en un nuevo canal YouTube que él hace, y bueno, tiene un éxito tremendo, ¿no? Este músico que conformó aquel dúo de Hall and Oates, uno de los dúos más exitosos, de la historia de la música contemporánea, a todo soul. Es un líder, un compositor y por supuesto que también intérprete de lo que podemos comprender, podemos calificar y podemos hasta incluso estudiar como un fenómeno musical vinculado al soul de Filadelfia, ese sello. Es uno de los grandes sellos, esa ciudad y ese sello, inaugurado por dos músicos, es una de las corrientes del soul en los Estados Unidos. Está el otro sello que es el de la Motown, que es de algún modo su competidor, pero tiene un estilo muy propio, un estilo que se lo puede identificar con los Temptations, por ejemplo, de David Ruffin. Bueno, Darlie Home, además este es un hombre de raza blanca, rubio, pero es un abanderado de ese soul porque evidentemente ya trasciende cualquier tipo de frontera étnica, racial, el tema del soul a nivel de los Estados Unidos y también a nivel mundial, por supuesto. Todos aquellos que somos amantes de este género musical, que realmente es bellísimo, que es muy, muy vital y muy bello, además muy hermoso, trasciende ese tipo de temas que son simplemente anecdóticos. Bueno, está caldeado el ambiente a nivel parlamentario, o estaba, ¿no? Estaba bastante tenso el ambiente, estaba todo eso vinculado a una interpelación, la interpelación al ministro Luis Alberto Heber respecto al puerto de Montevideo, a ese contrato que se realiza entre la Administración Nacional de Puertos y la empresa Catonati o Catonasi Group, ese contrato que venimos viendo acá en este programa, venimos analizando, Me incluyo en calidad de periodista y poder, digamos que preguntarle a la doctora Silvia Echevarne, quien es la especialista en este tema, es una de, digamos, de las integrantes de ese equipo de juristas que lidera el doctor Edinson González Lapeire. Es un equipo de juristas realmente muy expertos en todo esto, especializados, consultores a nivel nacional, tanto a nivel gubernamental, a nivel público como a nivel privado, y también consultores internacionales en temas portuarios, marítimos. Y en ese sentido, la doctora nos ha explicado un montón de cosas estrictamente jurídicas vinculadas a, bueno, irregularidades graves que tiene ese contrato que no responde a los principios generales de la ley de puertos. Vamos a seguir ese tema con ella el próximo lunes. Vamos a continuar. De algún modo vamos a cerrar ese tema porque parece laudado en esa interpelación donde la coalición cerró filas, por supuesto, como era previsible, cerró filas apoyando al ministro, ex ministro de Transporte, vinculado por supuesto a este tema, autoridad competente, hoy ministro del Interior.
bueno, se dieron ciertas escaramuzas, ¿no? Se dieron chisporroteos en esa asamblea general vinculada a esa interpelación. Acá hay mucha tela para cortar, ¿no? Mucha tela para cortar. Por un lado, estamos en medio de un proceso de rendición de cuentas, un proceso de actividad parlamentaria que en un rato seguramente vamos a conversar con el diputado Conrado Rodríguez, quien ayer también se lo vio en televisión, dando buenas noticias, como le caracteriza al diputado, que se enfoca más en los temas positivos, de buenos resultados, que en estas anécdotas que son tristes, son lamentables, pero que también reflejan a una sociedad. Eso es así, reflejan a una sociedad. Y en ese sentido hay mucha tela para cortar, les decía, porque venimos de un proceso extenso y a su vez intenso de horas de trabajo a nivel parlamentario. Las comisiones que se fueron realizando, distintas comisiones, que son grupos de diputados, por ejemplo, en Cámara de Diputados, que se especializan en rubros del Estado, Comisión de Educación, Comisión de Hacienda, y así distintas comisiones, trabajan todos los integrantes de esa Cámara. Y ahí está el oficialismo y está también la oposición. Y veíamos, de acuerdo a lo que nos indicaba, nos decía, nos transmitía el diputado Conrado Rodríguez, que en esas comisiones que están muy dedicadas a recibir inquietudes de la población, es decir, ahí se acercan en delegaciones de sociedades civiles, por ejemplo, asociaciones de vecinos, ONGs, se acercan productores también, por supuesto, empresarios, sindicatos, instituciones deportivas. Imagínate todo lo imaginable respecto a intereses, expectativas que hay en la población uruguaya respecto a presupuestos, respecto a recursos económicos. Estaba el Instituto de Colonos, por ejemplo, y tantas otras instituciones que se van acercando para, bueno, ir corrigiendo aspectos de esa rendición de cuentas dentro del marco de un presupuesto que abarca los 5 años de un gobierno. Año a año se van haciendo esas correcciones en esos números presupuestales. Bueno, en esas comisiones ya hay un desgaste porque según Conrado, de parte de la oposición frente amplista, había una actitud más propagandística, una suerte de propaganda ideológica ante la gente que llegaba, en vez de dedicarse a los temas puntuales y corregir lo que hay que corregir. ¿Por qué? Porque el presupuesto ya está diseñado en un marco general para los 5 años y ese presupuesto tiene su rendición de cuentas, donde ahí sí se pueden transferir recursos de un lado para el otro o corregir, de pronto fortalecer determinados aspectos del presupuesto. Y surgieron cosas nuevas, como por ejemplo la regularización de asentamientos, la necesidad de viviendas, amplificar los recursos para la primera infancia, donde se destinaron 50 millones de dólares. Bueno, un montón de aspectos que hacen una intensa actividad, pero que a su vez se hace más larga porque hay una conducta de parte de la oposición frente amplista que es o le vemos el pelo al huevo o le ponemos un pelo al huevo y empezamos entonces por la dinámica de la discusión, por la discusión en sí. Y eso cuando se lo abre al pleno de la Cámara, es decir, una vez que se resuelven esos temas en comisiones, se va al pleno de la Cámara para que pueda ser votada esa rendición de cuentas como sucede con cualquier proceso legislativo. Bueno, obteniendo las mayorías que la Constitución establece, ese proyecto, digamos, se eleva a la Cámara de Senadores, que es la llamada Cámara Alta, ¿no? Se va hacia la Cámara de Senadores. Todo eso involucra horas, horas. De pronto están 12 horas de sesiones parlamentarias. Y muchas veces quizá tenga que ver con esa actitud, con esa conducta, de que no fluye la negociación, de que hay una grieta en el país, que hay una visión de país de parte de la coalición de gobierno y una visión distinta, antagónica, de país en materia de recursos presupuestales, de recursos financieros, de parte de la oposición. Y lo vimos en el curso de los 15 años y lo estamos viendo en el manejo de los dineros públicos en estos momentos. Y me refiero a nivel general. Todo eso es uno de los factores, creo yo, que puede contribuir negativamente a que haya un ambiente de rispidez, de cansancio, se junta el cansancio con el enojo,
¿Por qué? Porque se hace dificultosa la tarea, inclusive parlamentaria, en los tiempos, para que se aceleren los tiempos y tomar resoluciones respecto al presupuesto nacional en un momento tan difícil del país y del mundo como es este momento de pandemia, donde se van resolviendo los temas, donde han bajado los casos ostensiblemente de contagios por este virus, donde ya no hay ingresos, por ejemplo, a CTI, donde se está pensando en la reapertura de un montón de actividades y muchas que ya se reabrieron. Ya encontramos mucho más intensidad en actividades comerciales, productivas. Se está ya avisorando bueno, la reactivación de la industria turística del país hacia los periodos de septiembre y noviembre, donde ahí comienza a planificarse el turismo estacional, lo que se llama el turismo de estación, el turismo de verano. Por otra parte, está muy fresco el tema de un moroso contumaz en el pago de los impuestos y un evasor de impuestos, que ese es el tema central que surgió de la investigación de ese famoso programa periodístico que sale por televisión en Canal 4. Cuando yo observé ese programa, me detuve en los detalles de esa investigación periodística. Porque muchas veces puede pasar que se anuncia con bombos y platillos una investigación periodística como una investigación realmente profunda que va a determinar cosas importantes en la sociedad, en este caso en la sociedad uruguaya, y después uno, bueno, va a ese programa, digamos, en condición de espectador, observa ese programa, lo atiende y ve que no ha sido una cosa tan importante, que de pronto se le puso el IVA a esa investigación. Pero en este caso hubo un detalle importante, que fue el leitmotiv de la investigación, según el periodista Amaral, y así lo dio en su impecable informe periodístico, munido de detalles y muy bien, digamos, estructurado el planteo del informe. Y la médula de esa investigación, lo que dio mérito a investigar ese tema respecto al senador Oscar Andrade, no era simplemente la morosidad, porque cualquiera de nosotros podemos ser morosos. Discúlpeme, voy a bajar un poquito acá la luz porque creo que está haciendo algo así como un efecto de quemado de luz. Morosos podemos ser cualquiera de nosotros, porque de pronto no tenés dinero para pagar. Y bueno, y si no pagás impuestos o no pagás la cuota de un préstamo, lo que fuere, vas quedando en morosidad. Eso no es delito. Por lo tanto, no sería digno de una investigación periodística respecto a un funcionario público simplemente plantear que es moroso. El tema es bajo qué características es moroso, pero además de eso, la médula era que es evasor de impuestos. Y la evasión de impuestos es un delito. Tiene pena de prisión. Y por supuesto que también tiene penas pecuniarias. Es decir, tiene, bueno, grandes multas. Evidentemente ahí está el tema. Y hay, vinculado a ese tema, una campaña de parte de la oposición a este gobierno, de la coalición de gobierno, digamos, una oposición a la coalición de gobierno y a este proyecto de gobierno por el cual 1,000,000 y pico de uruguayos dentro del padrón electoral votaron, es decir, se votó por este cambio de rumbo del país. Bueno, se le plantea desde el comienzo de esta pandemia un ejercicio sistemático de descalificaciones a todo lo que el gobierno viene desarrollando. Sería largo acá hacer un repaso histórico de todo el 2020-2021, pero todos sabemos de lo que estoy hablando. Esa campaña sistemática de descalificaciones que llegaron a un umbral inclusive, ¿no? Se descalificó, por ejemplo, que no se hiciera cuarentena obligatoria, se descalificaba al gobierno de que no dotaba de mayores recursos a los más vulnerables, se descalificó al gobierno hasta inclusive mofándose de las conferencias que se realizaban de prensa, se descalificaba al gobierno respecto a que no acudía a organismos multilaterales de crédito para solucionar el problema y a su vez ir a una renta básica universal, después se corrigieron, se dieron cuenta que una renta básica universal es un disparate, porque significa darle plata a todos los uruguayos,
después hablaron de una renta de emergencia, cuando ya se superponían varios planes de subsidios sociales, bueno, dotándolo de recursos importantes en el presupuesto nacional en medio de un panorama muy complicado porque heredaban un país con un déficit fiscal grande, históricamente grande de un 5,1% del Producto Bruto Interno, con una tasa altísima de desempleo y que apenas ocurre la pandemia, ¡paf! Saltan todos los que saltan, no, caen todos los que están colgados del pincel de las pésimas políticas económicas y sociales de un gobierno de 15 años consecutivos, donde 500.000 uruguayos dependían dependían económicamente de planes de subsidio del Estado. Eso por un lado, hasta que se llegó a hablar de que el gobierno era culpable de muertes por COVID-19, ocurre lo de Andrade, ¿m? Y ocurre el otro hecho fundamental, el eje central, digamos, del foco de atención pública a la que quieren llegar de parte de la oposición. La campaña pro referéndum para impugnar 135 artículos de la ley de urgente consideración, que es nada más y nada menos que el instrumento que viabiliza este cambio de rumbo del país y que hace a un todo. El otro día lo conversábamos, como nos explicaba Ortega y Gasset, el ser de las cosas o nuestro ser es la vida misma, pero la vida en definitiva, la ciencia va descubriendo que es un sistema de relaciones. Y así lo es una ley, y así lo es una ley de esta magnitud, y así lo es el Estado. Y esta ley, como viene a corregir un montón de aspectos, prácticamente es abarcativa de todas las actividades del Estado, no tiene sentido justo ir a los artículos que tratan temas de una altísima sensibilidad para con nuestra población y para con lo que significa la vocación y la propuesta de este gobierno. Por ejemplo, la seguridad pública, por ejemplo, la libertad en el uso de la portabilidad numérica, y que eso implica un montón de efectos positivos para las empresas que inviertan en el país en materia de telecomunicaciones, por ejemplo, en temas vinculados a alquileres, propiedad privada, en cuanto también el tema financiero, estructura financiera, regla fiscal, la inclusión financiera que no sea obligatoria, y tantos aspectos, regulación de derechos, ¿no? Equilibrar derechos como el derecho de huelga con el derecho de propiedad privada y el derecho a trabajar para aquellos que no quieren adherir a la huelga, la posibilidad de que en el Uruguay se pase a un capítulo distinto en materia sindical, donde no exista ya este tema de la hegemonía sindical, de un pensamiento único sindical, sino que puedan existir otras ofertas sindicales también, y que pugnen bajo precisamente los preceptos democráticos con total legitimidad, que pugnen por la adhesión de sus sindicalizados o sus adherentes, y que existan elecciones sindicales como existen en el país, de modo de régimen, a modo de un régimen universal, como son las elecciones del voto secreto y universal. ¿Por qué en asamblea y a mano alzada, por ejemplo? ¿Por qué no hay elecciones con voto secreto, con urna y, por supuesto, la Corte Electoral como el órgano competente, como lo tiene que ser? ¿Por qué es una isla en ese sentido? Parece la Cuba social del Uruguay, ¿no? ¿Por qué los sindicatos tienen un régimen tan distinto? En el sentido de que se vota a mano alzada. Entonces mucha gente no se aviena a los sindicatos, porque ya sabe que hay un lobby ahí, que hay una especie de corporación partidaria, que tiene la sartén bien agarrada, tiene el mango de la sartén. Entonces todo eso también está crispando los ánimos corporativos, los ánimos de voluntades políticas que están pugnando por sus propios intereses. Y en medio de todo ello está la población, estamos nosotros, la ciudadanía, que vemos de pronto un episodio de esas características. A mí sinceramente no me asombra, es un episodio que habría que analizar más a fondo, porque tiene que ver con una expresión del diputado Lerete, por el Partido Nacional, cuando llega a decir que en nuestra bancada oficialista no hay ocupas, y hace referencia a un integrante del MPP, que es un diputado titular, Óscar Amigo, así se llama, evidentemente no muy amigo de la propiedad privada, pero sí amigo de la propiedad privada de otros, ¿no? Porque ocupa la propiedad, además, nada más y nada menos que de un funcionario
del Parlamento, de un funcionario del Palacio Legislativo. Es la propiedad del departamento de Colonia, si no me equivoco, que está ocupando este señor que hoy es titular como diputado. Todas esas cosas generaron ese clima de chisporroteo, de rispidez y hasta de violencia. Pero esa violencia física, que yo no voy a entrar en el lugar común de no la justifico, porque ya se sabe que no se puede justificar la violencia física. Pero vamos al análisis de las cosas, más que a la rápida expresión moral y al lugar común de qué lamentable esto no puede pasar. Puede pasar porque los parlamentarios, diputados, senadores, nuestros legisladores, y en cualquier parte del mundo, reflejan lo que es una sociedad. Vamos a sacarnos ese hipócrita relato mítico que parecería que los legisladores tienen que ser o son o tienen la naturaleza de seres honorables, de notables y de vocacionales del servicio público que no pueden dar lugar y no deberían dar lugar a este tipo de incidentes. Es decir, de cólera, de enojo, de rispidez, de ánimos crispados y hasta llegar a la banalidad o la vulgaridad de la disputa física, cuando se trata precisamente en ese seno parlamentario, en esa institución, de la natural disputa dialéctica. Es decir, ese es el escenario por excelencia en el cual se deben discutir las ideas y esas ideas deben ser concretas y aplicables porque se convierten en ley. Ahí está la delicadeza del tema. Esa delicadeza que nos está planteando en esa vara que hay una decadencia cultural. Y esa decadencia cultural no es gratuita, proviene desde hace mucho tiempo. Proviene de una universidad decaída, proviene de un sistema también educativo, porque todo eso hace a una sociedad, a un conjunto. ¿Cuántos legisladores provienen de esa universidad ya desbaratada? ¿Cuántos legisladores que egresaron de esa universidad y de ese sistema de enseñanza secundaria? Senadores de 30 y pico, 40 y pico de años. Son hijos ya de un proceso de decadencia cultural que se instaló en los últimos 15 años, no solo en el país, en el continente, porque son 15, 12, 15, 16 años de una embestida de las izquierdas neomarxistas que se instalan en el continente a través de un trabajo minucioso que se realiza desde el Foro de San Pablo desde la década del 90. 1990 en adelante hay todo un proceso de extensión de un pensamiento que pretende instalarse como hegemónico y que a su vez está enrabado a un globalismo también neomarxista, gramsciano, que plantea esa hegemonía de pensamiento que va desarticulando los principios de los comportamientos republicanos. Por ejemplo, la calidad de los debates parlamentarios discutiendo ideas. Por ejemplo, que Uruguay se tendría que tener claro que en un montón de aspectos de las políticas públicas se tendría que haber llegado a la solución de que sean políticas de Estado. Y al ser políticas de Estado, el Parlamento tiene que discutir cosas más puntuales, minuciosas, y no estar atándola con alambre en jornadas de 8, 10, 12, 14 horas, porque todo se vuelve a debatir, todo vuelve a estar en discusión, todo entonces comienza de nuevo. Y así un país no puede funcionar bien. Los países que se dieron cuenta de esto son los países que hoy nosotros consideramos con mucha admiración países desarrollados, que es el núcleo de los países que integran la Unión Europea, por ejemplo. No vemos parlamentos europeos donde se está discutiendo tantas horas un presupuesto nacional, o se está llevando a sala o interpelando por tantas, por detalles a ministros todo el tiempo. Tienen que ser cosas realmente muy graves. Quizá la de ayer fue, sí, una interpelación muy válida al ministro Heber, porque es un tema delicado el del puerto. Pero venimos de interpelaciones precedentes que no tenían sentido. ¿Se acuerdan cuando se interpeló al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto? Porque había acudido
precisamente el beneficio que establece una ley de estímulo empresarial cuando se invierte y se puede generar mejor, se puede generar más trabajo, más calidad de trabajo. Fue el caso del economista Alfi, que se acogió a ese régimen legal de ser exonerado de pronto en los impuestos por la inversión de su patrimonio tecnológico, industrial o empresarial. Bueno, hasta se interpeló por eso, se interpeló a la ministra de Economía, que lleva adelante una tarea ejemplar en cuanto a los manejos de los dineros públicos, no acudiendo a más endeudamiento, redistribuyendo con racionalidad los recursos públicos y permitiéndonos a todos tener una batería de medidas como sociedad que hoy somos el país de avanzada en cuanto al comportamiento como sociedad desde la planificación política para salir de esta pandemia, con los niveles que hay ya de vacunación, con los niveles de actividad económica, con datos económicos que vuelven a hablarnos de los datos prepandemia. Y si ves la región, estamos realmente, en términos aeronáuticos, a pesar de que se nos fundió Pluna, estamos despegados. Quizá el otro país que viene dando ejemplo es Chile, pero Uruguay está realmente despegado en la región. Y ese Uruguay, que es ejemplo, que es admirado por nuestros hermanos argentinos, que acuden hasta como para hacer lobby periodístico de ciertas empresas, acuden al presidente, porque saben que tenemos un presidente muy inteligente y muy instruido en materia de ejercicio presidencial, en su estatura de estadista, a pesar de que no es físicamente alto, pues ya sé que va a venir la broma, pero que está planteándonos una imagen también de excelencia y de un presidente que con valentía le dijo al presidente argentino que si Uruguay tiene que ir por las suyas para buscar mercados, lo hará, pero con la decencia y con la calidad de un país que respeta el derecho internacional y que respeta los acuerdos y que todo va a ser a título amigable y hasta de consejo, de sugerencia, de que se sumen a la idea que Uruguay tiene respecto a ciertos mercados o abrirse a mercados que pueden ser beneficiosos, siempre en consulta con los integrantes del Mercosur. Era un clima como para hacer tantas interpelaciones en pandemia, con un país tan complicado y que está siendo ejemplo incluso en el mundo en cuanto a que se están desarrollando políticas de modo muy inteligente. Se pueden discutir, y sí, todo se puede discutir, porque en el territorio de la política, de la administración, de los temas sociales, culturales, todo es discutible. Esto no son ciencias exactas. Y en ese sentido, ese clima, creo yo, que se fue demostrado en el día de ayer. Seres humanos cansados, un país con una terrible división política, antagonistas que no tienen un buen clima de negociación para arribar a puntos de acuerdo, a lugares, digamos, de acuerdo y en común como para legislar como un todo, porque hay un sector político del país que quiere otro tipo de legislación, quiere organizar el país de otra manera. Y esta coalición vino a organizar el país de la manera que lo está haciendo. ¿Se justifica la violencia? No se justifica, no, claro que no. Pero sí se puede entender por qué se dan esas cosas. Inclusive en ese episodio que se viralizó ya y que pasa a ser parte hasta de un juego, y ese juego viral es el que nos habla de la sociedad que tenemos. Porque a mí no me causa gracia que pasen esas cosas, ninguna gracia. Simplemente me mueve a analizar por qué pasan esas cosas. Cuando la presidenta de la Asamblea General, la escribana Beatriz Argimón, bueno, hablando en criollo, le para el carro a Óscar Andrade. Óscar Andrade en su intervención comienza a gritar y a los gritos comienza a descalificar a personas que están en ese parlamento, que integran ese cuerpo legislativo y que tienen formación universitaria. ¿Ustedes entendieron qué quiso decir? Yo la verdad que no entendí por dónde iba, qué es lo que quiso decir. Cuando empezó con, no se precisa tener la universidad de fulano,
Se precisa ir a la universidad a la que fue fulano, para. Se precisa ir a la universidad que fue botana, aunque no parece que hubiera ido, ¿no? Y ahí es una descalificación tremenda. ¿Qué estaba diciendo? Que botana, a pesar de haber ido a la universidad, tener un título universitario, es un burro, ¿no? Estaba diciendo eso. Entonces, claro, la presidenta de mesa le dice que pare, y que pare con los insultos. ¿M? Habría que corregir a Argimón que epíteto no es insulto. Parece que acá hay una deformación lingüística en los uruguayos. Decimos epíteto como si fuera la expresión elegante de insulto. El epíteto es la adjudicación de la calidad de alguien, pero no como insulto. El epíteto es la definición de lo que alguien es. Pero en todo caso lo que estaba haciendo Andrade era insultar y estaba descalificando, no estaba dando calificaciones, estaba insultando. Y toma los insultos, toma nota Argimón de los insultos de Andrade. Y entonces le dice que le va a aclarar, va a hacer una aclaración en calidad de primera senadora y presidenta de la Asamblea General, le hace una aclaración. Y esa aclaración son precisamente los insultos de los cuales ella tomó nota. Y esos insultos eran secretismo, ¿no? Falta a la verdad, inmoralidad, contradicción. La última fue inmoralidad y fue una expresión verbalmente estirada, inmoralidad, le dijo. Pero le habló de secretismo, contradicciones, ¿m? Falta a la verdad o irresponsabilidad e inmoralidad. Si uno escucha esas palabras, que me equivoco en una, creo, pero esas 4 palabras, que son 4 insultos o descalificaciones, son muy ubicables en la condición que hoy tiene Óscar Andrade como senador a partir de la investigación periodística que se realiza. Secretismo, no declara a Catastro, a la Intendencia de Canelones, a todos los uruguayos, al BPS que construyó una casa. Figuraba como un terreno esa propiedad. No aclara si esa casa la hizo con amigos o no, si la hizo con obreros presupuestados ilegalmente en negro o no. Eso es secretismo. Hay contradicción, porque él es un legislador, no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Fue diputado en más de un periodo legislativo y ahora senador. Él colegisla precisamente en todos esos temas, temas que él no respeta, que él se comporta como un ilegal de lo que él legisla. Contradicción, grave, grave contradicción. Contradicción grave para un senador, para un integrante de ese cuerpo legislativo que está deshonrando a ese cuerpo legislativo. Ese, creo yo, es el enojo de Beatriz Argimón. Y era el enojo de muchos integrantes que seguramente lo mirarían con expresiones y ojos como diciéndole, y vos callate la boca, ¿qué venís a levantar la voz? Y por eso se le ve la expresión de ojos muy abiertos, ¿m? Con una expresión desencajada, mirando para todos lados, porque seguramente él estaba observando cómo estaba siendo él observado por los integrantes de esa Cámara, que serían miradas de acusación, como diciéndole, mirá, vos sos realmente acá un deshonor, por no decir otras cosas. Todo eso está creando un clima de violencia. Todo eso está creando un clima de violencia. De todas maneras, fue simplemente eso, un conato ahí, empujones, y después el arrepentimiento que afortunadamente vino, porque en Uruguay seguimos siendo un país civilizado. Seguimos siendo eso, un país civilizado, que reconocieron todos que se pasaron de rosca, que los ánimos están caldeados, y bueno, y quedó por ahí, por suerte, afortunadamente. Pero tenemos que estar claros en esto. Hoy por hoy el país está dividido, está muy dividido. Hay una campaña, hay un relato propagandístico permanente que está horadando la posibilidad de un país más unificado, más unido. Y estamos llenos de ejemplos. Yo vine a estos
porque tienen que ver con este contexto que está viviendo el Parlamento uruguayo. Y no de ahora, desde que este gobierno entró precisamente a gobernar. Vamos a una pausa, si te parece, Maxi. Estamos con Maxi Pérez en controles. Vamos a una pequeña pausa y vamos a conversar precisamente con el diputado Conrado Rodríguez. Seguro que quizá este tema lo quiera tocar, por lo menos hacer un resumen, pero vamos a ir con él a temas más constructivos, positivos, los resultados finales de este presupuesto que aún sigue, todavía está ahora en Cámara, esperemos que él pueda estar con nosotros, pero que aún sigue todavía la rendición de cuentas en la Cámara de Diputados. Quédate ahí porque tenemos que saber en dónde estamos.